¿Qué onda? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues vamos a optimizar lo mejor que se pueda su Windows 11, como pueden ver. Esto se lo voy a dar en base a lo que me gusta a mí, a lo que yo hago, a lo que yo noto diferencia. Bien, esto también lo hago prácticamente para PCs de gama media, media alta, alta. Si ustedes tienen una PC que de plano es gama baja, para nada es para ustedes Windows 11. Recomendaría que mejor instalen una versión de MiniOS o de Windows 7 porque pues toda esta configuración, todo lo que ocupa Windows 11, pues bien, ocupa demasiado y pues vamos. Mi PC tiene un Intel i5 Alder Lake, 12ª generación, 12600K y 32 GB de memoria RAM. Entonces, pues bueno, vamos con el video. Aquí voy a dejar un blog de notas que previamente hice para que también lo voy a dejar en la descripción para por si se quieren saltar algún paso, por si no quieren hacer eso, pues ahí están, o por si se les olvida, también aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, pues lo primero que vamos a ver que es el rendimiento y optimización. Yo los agregué por categorías. Y bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un punto de restauración por si ustedes llegan a mover algo que no, pues puedan recuperar y quedar como estaban. O bien, la otra que también recomiendo y yo lo hago es que prácticamente yo no activo los puntos de restauración porque siempre tengo un backup de todo mi sistema operativo, pero bueno, pues hagámoslo para los que de plano vayan a mover configuraciones y no sepan. Pues vamos, esto va a ser muy sencillo. Vamos a agregar lo que es puntos, vamos a escribir puntos de restauración. Vean, esto Windows ya lo tiene muy optimizado en las búsquedas, así que ya no tenemos que estar entrando tanto a configuración y todo esto. Y bien, vamos a su sistema principal. No quiero hacer tan largo este video, voy a tratar de hacer lo más rápido posible para que ustedes dejen su máquina que vuele. Entonces bien, vamos a crear lo que es un punto de restauración. Le voy a dar yo 10 GB, no ocupen más, con 10 GB es más que suficiente. Entonces le vamos a dar aplicar, aceptar y listo. Vean que es en el sistema principal, en lo que es el volumen C. Y bien, bueno, creo que se ha desconectado mi cámara, amigos. Ok, amigos, sigamos. Mi cámara se desconectó, pero bien, vamos. Entonces ya creamos lo que es el punto de restauración. Bien, vamos a cerrar esto. Y ahora, esto es opcional. Aquí lo de desactivar en las notificaciones de Windows, pues es opcional, la verdad. Yo las tengo habilitadas porque sí ocupo entre mis dispositivos que tengo conectados. Y bien, yo sí estoy en constante por mi trabajo. Y bueno, pero ustedes que a lo mejor no ocupan esto, pues desactívenlas y les va a dar un buen rendimiento en no tener todas estas aplicaciones molestas. Vean que pues a mí me aparece todo lo que es Facebook, Twitter, todo lo que ocupo. Entonces pues ustedes simplemente desactiven y pues van a ver una mejoría ahí. Aparte que no los van a estar interrumpiendo, ¿vale? Vamos al otro punto. 3. Vamos a desactivar lo que es la suspensión de la pantalla. Esto también hágalo porque es molesto que estás haciendo algo y en 10 minutos 15, pues si te saliste a lo mejor al baño, te hablaron o algo por el estilo, que pues se suspenda y a arrancar otra vez todo. Entonces esto a mí también prácticamente pues no me gusta. Entonces vamos a lo que es inicio y apagado. Vamos a lo que es suspensión de pantalla. A ustedes aquí colóquenle nunca. Yo aquí solamente, como siempre tengo encendida esta computadora, obviamente, como siempre tengo encendida esta computadora, pues yo aquí sí la tengo en 30 minutos. Ustedes déjenlo en nunca, que nunca se suspenda y también van a notar esa mejoría. Bien, ya estando aquí, vamos a lo que es optimizar el modo de rendimiento. No sé por qué aquí en Windows todavía no lo habilitan, pero bien, tenemos que ir al panel de control. Vamos a lo que es sistema y seguridad, opciones de energía. Bien, ya estando en las opciones de energía, ustedes coloquen lo que es máximo rendimiento. Les digo que esto es para equipos de pues de gama media alta, gama media, gama alta. No lo intenten en equipos pues de gamas bajas, ni siquiera instalen Windows 11. Y bien, ustedes dejen esto así. Voy a colocar nunca. Y bien, vamos a guardar los cambios y listo, ¿vale? Pues estamos en ese modo. Vamos al otro punto.
a lo que es desactivar el uso compartido de proximidad. Vamos a colocar el uso compartido en proximidad y ustedes desactívenlo. Esto ocupa recursos también y es una función que casi nadie ocupa igual, y les digo, y eso que yo soy creador de contenido, casi no lo ocupo, y bien, se están ejecutando servicios en segundo plano. Entonces pues desactívenlo, ¿vale? A la otra, vamos a... Esto también es opcional, yo lo tengo porque les digo que hago contenido aquí, pero bien, si ustedes lo tienen habilitado en las sugerencias de escritura, pues deshabilítelas también, porque esto genera más procesos en segundo plano. Bien, vamos a la pestaña de hora e idioma, vamos a escritura, o igual busquen rápidamente lo que es escritura, les va a abrir esto, y pues ustedes deshabiliten sugerencias de texto multilingüe, corrección de palabras automáticas, resaltar palabras, y todo esto también obviamente ocupa más RAM y más procesos. Entonces pues ustedes, que si no ocupan nada de esto, deshabilítenlo también. Y bien, vamos a otro punto, desactivar el portapapeles. También esto ocupa muchísimo, porque como yo lo tengo configurado con mi Galaxy, con mis demás dispositivos, que yo copio algo aquí, se ve reflejado también en el portapapeles de mi teléfono, y bien, eso ocupa también RAM. Y pues desactívenlo. Si ustedes no ocupan nada de esto, portapapeles, ustedes desactívenlo, y las acciones recomendadas pues igual desactívenlas. O bien, otro atajo rápido es Windows V y se activa, ¿vale? Ahí pues también desactívenlo, desactívenlo si ustedes no lo usan. Ok, vamos a lo que es el desactivar el sensor de almacenamiento. También esto se ejecuta en segundo plano y es un servicio que sinceramente tampoco lo ocupo, porque yo pues tengo varias unidades y yo mismo estoy desfragmentando. Y bien, vamos a lo que es almacenamiento, y aquí en Windows 11, no, dependiendo de su versión de Windows 11 es como van a estar los menús. Yo tengo la más actualizada, y bien, aquí me aparece el sensor de almacenamiento, ustedes desactívenlo igual. Y bien, algo que sí o sí les recomiendo es que activen su Windows, porque si ustedes usan hacks o parches, saben que pueden tener riesgo con sus archivos, y más si están ocupando esto de trabajo. La otra es que tiene una mejor optimización, las actualizaciones o los modos insider que puedes adquirir teniendo una licencia original, pues también es bueno. Puedes obtener versiones preliminares antes de que salgan al público en general, y en sí pues como todo tiene muchos beneficios tener su licencia. Aparte de que yo como programador pues ayudas muchísimo a alguien que hace código, ¿vale? Entonces bueno, sigamos a lo que es al otro punto. Hay varias páginas. Yo si tuviera lo que es un link de referido, pues se las daría. Sí o sí recomiendo que compren la licencia, aunque es mucho más cara en Windows directamente, pero hay como CDK, OrKey y algunas otras por mencionar. Pero bien, también les voy a dejar un link ahí por si ustedes quieren comprarla, 100% seguro. Ya he comprado licencias ahí y me han salido perfectamente bien. Y bueno, vamos. Bien, al otro punto es desactivar la información de pantalla de bloqueo. Vamos a lo que es pantalla de bloqueo. Y vean, configuración de pantalla de bloqueo. Y bien, aquí pues si ustedes tienen aquí contenido destacado de Windows, pues quítenlo. Elijan una imagen pues fija, sin movimiento, sin transiciones. Bien, también quiten lo que son estos datos, sugerencias y esto, porque pues les digo, ocupa más procesos y es algo que nadie ocupa. Y bien, esto va a optimizar también Windows. Vamos al otro punto, que es desactivar las aplicaciones de arranque de Windows. Y bien, un comando rápido para hacer esto. Es abrir lo que es el administrador de tareas, como se abre con Control Shift Escape. Esas tres teclas, y bien, se abren sus procesos. Y aquí en donde está lo que es aplicaciones de arranque, vean el logotipo, pues aquí deshabiliten todo lo que se inicia al iniciar obviamente Windows. Si son aplicaciones que no ocupan, pues deshabilítenlas. Y bien, yo solamente tengo las más esenciales activadas y las demás pues están deshabilitadas. Como plus, ahorita que estoy viendo ahorita les voy a mostrar esta aplicación. Es buenísima, está en la tienda de Windows por si la quieren descargar, y les voy a mostrar en qué funciona de una vez. Les voy a mostrar qué hace esta aplicación, que tengo habilitada. Ustedes dan la tecla espacio al archivo
Les da una previsualización rápida y eso está buenísimo para cualquier archivo, ya sea música, videos, documentos, pues le dan y listo, ¿vale? Esto obviamente no tiene que ver con el video porque ocupa recursos. Si ustedes quieren usar esta aplicación, pues también úsenla. La aplicación se llama Quick Look. Esta la pueden buscar en la tienda de Windows, la descargan y listo. Vamos a lo que es el punto 10, desactivar el Game Bar y el modo juego, que también son cosas que prácticamente no se utilizan. Yo no las utilizo, bueno, al menos los que lo hacen para gaming, pues déjenlo así, pero ni eso, yo no le veía alguna función cuando he jugado. Vean que estoy pagando lo que es Xbox Cloud y ni aún así le veo factible activarlo. Ok, ya vamos a modo juego. Digo, desactívenlo ustedes porque pues prácticamente no optimiza, al contrario, ejecuta más procesos en segundo plano. Y bien, vamos a desactivar o a eliminar lo que son las Game Bar, porque también yo no lo ocupo. Vean que está desactivado porque ni siquiera lo ocupo y también está ocupando recursos, ¿vale? Vamos al último punto en mi categoría de rendimiento y optimización. Es desactivar la optimización de distribución. Bien, ya estando aquí en el apartado de Windows Update y opciones avanzadas, pues ustedes deshabiliten lo que es la descarga de conexión de uso medio también. Eso les va a ayudar. Bien, que no se estén actualizando aplicaciones en segundo plano, y aquí entramos a lo que es opciones de distribución y pues ustedes deshabiliten esto porque esto hace que ustedes permitan que use prácticamente Windows su computadora como servidor, y entonces obviamente va a estar ocupando recursos de tu máquina Windows y pues obviamente que eso no queremos. Si ustedes lo tienen habilitado, pues ya saben, desactívenlo. Pues eso serían los últimos puntos de rendimiento y optimización. Ya opcionales los de apariencia y visualización, vamos a ellos. Algo que sí o sí les recomiendo, vean que este fondo negro, pues para los que editan o trabajan contenido o que están varias horas pues viendo el monitor, pues si no te cansa los ojos, no te lastiman. Esto se activa lo que es aquí en personalización, en colores, y pues aquí eligen el modo oscuro. Les digo, esto va a ayudar muchísimo a sus ojos. La otra es que también habiliten lo que es la luz nocturna para que no dañen tanto sus ojos, ¿vale? Ahorita la voy a dejar así, pero bien, yo por lo regular siempre la tengo activa. Bien, ya por tercer punto es mostrar los iconos en la barra de notificaciones, todos estos. A lo mejor se ven demasiados iconos y si a ustedes les gusta tener algo limpio, pues déjenlo así, pero si no, pueden ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano y pues las pueden desactivar desde aquí o salirse desde ahí. Esto se hace de dos maneras, lo pueden hacer de aquí rápido, configuración de la barra de tareas, los va a mandar ahí y mostrar iconos en la bandeja, y bien, aquí están todos. También si ustedes quieren desactivar o no, pues los desactivan, y yo obviamente activo todos pues para ver qué aplicación se está ejecutando y yo no sé, y bien, desde aquí la puedo cerrar. Ok, vamos a lo que es por último, ya este sería un plus, este sería ya como darle el superpoder a Windows. Bien, vamos a entrar a lo que es el mcconfig. Esto lo pueden hacer desde el buscador, pero yo por lo regular lo hago con Windows R, que es el de ejecutar, y le damos en lo que es msconfig. Ok, abrimos esto y aquí en arranque le damos en opciones avanzadas y aquí activamos todos los procesadores, los núcleos que tiene su PC. Windows por defecto limita esto y también la memoria RAM, y bueno, ustedes denle lo máximo a su PC, vale. Entonces solamente le dan a aplicar y listo. No voy a reiniciar, pero bueno, ustedes reinician cuando terminen. Y bien, el otro es entrar al modo de configuración avanzada, y aquí también pueden desactivar todo lo que son visualizaciones. Vamos a entrar a ellos, escribimos configuración avanzada del sistema, vean que aquí me aparece y listo, vale. Bien, en este apartado ustedes pueden elegir lo que se adapte a su PC. Yo estoy dejando que Windows elija mi configuración, ya que les digo que tengo una máquina decente.
Y bien, si ustedes de plano pues se les traba al atenuar aplicaciones cuando las abren, o las transiciones, los efectos, pues ustedes pueden elegir lo que es un modo rendimiento, o elegir mejorar la apariencia, que se vea más bonito, fluidez, transiciones, opacidad, transparencias y eso, ¿no? Pero bien, yo lo dejo así, o ustedes bien pueden personalizarlo e ir probando cada una, y esto también les va a mejorar tanto en su memoria RAM como en sus procesos, ¿vale? Entonces yo lo dejo así, a ustedes lo pueden ir probando, pero con esto van a hacer un super Windows. Sí o sí les va a mejorar el rendimiento de su PC, lo van a ver. Y pues bien amigos, eso es todo, espero que les haya gustado, regálenme un like, suscríbanse, compártanlo a aquel amigo que pues está batallando con su PC que está lenta. Y bien, espero haberles ayudado. Si tienen alguna otra duda déjenme en los comentarios, siempre respondo, siempre contesto. Y bueno chicos, espero que estén muy bien, adiós, bye.